Antes de la sangre, antes de la cruz, antes del diluvio y del Sinaí, había un lugar de pureza incomparable, el Edén. No era solo un jardín terrenal con ríos y árboles, sino un espacio sagrado, apartado por Dios como punto de encuentro entre el cielo y la tierra. En ella, el hombre caminaba con el Creador y la creación respiraba armonía. Allí no había altares de piedra, sino la presencia directa del Altísimo, y el servicio de Adán no era el de un común labrador, sino el de un guardián espiritual. Fue el primer templo. No fue hecho por manos humanas, sino tallado por la voz que dijo, hágase. El Edén era el trono del orden divino en la tierra. Sin embargo, como todo lugar sagrado, también era vulnerable a la profanación. Y ese día, la eternidad observó en silencio cómo se producía el primer acto de traición dentro del templo de Dios. La historia de la serpiente no comienza en la tierra, sino en las alturas. El ser que habló con Eva no era solo un animal que se arrastraba y tenía voz, como muchos imaginaban. El texto hebreo lo llama Nachash, una palabra que transmite brillantez, encanto y seducción. No era carne fría y escamosa, sino un espíritu astuto y taimado, revestido de sabiduría corrupta. Uno de aquellos que una vez cantaron ante el trono, pero que ahora conspiraron contra él. Ese día no apareció con gritos ni amenazas, vino con preguntas, sembró dudas, palabras retorcidas, y lo que parecía una simple conversación entre criatura y criatura fue, en realidad, un momento decisivo en el teatro espiritual de la creación, la entrada de la mentira en el corazón del hombre. Fue el comienzo de una guerra, no con espadas, sino con seducción, un ataque a la verdad dentro del propio templo. En ese momento específico, cuando Eva se encontró ante el árbol y la serpiente, no hubo terror. Había fascinación. El ser que tenía delante no se arrastraba como los reptiles del campo. Era un ser dotado de inteligencia, brillantez y presencia. Sus ojos no delataban ferocidad, sino profundidad. Sus palabras no vinieron con imposición, sino con una especie de sabiduría que invitaba a la reflexión. Él no cuestionó directamente el orden de Dios, él simplemente lo torció sutilmente. ¿Eso es lo que dijo Dios? Esa frase, suave como el viento de la tarde, llevaba un veneno antiguo. La serpiente sabía dónde tocar, sabía cómo parecer iluminada. Él no ofreció la fruta como un ladrón, la ofreció como un guía, como alguien que compartía una verdad oculta durante mucho tiempo. No fue solo un error moral, fue una estrategia espiritual. Esa era una doctrina, y Eva se enfrentaba al primer falso maestro de la historia. La serpiente hablaba con autoridad, pero no era legítima. Hablaba de Dios, pero no con Dios. Él conocía los caminos del Edén, porque un día tuvo acceso al trono. Su rebelión no había comenzado allí, frente a la mujer, sino en otro tiempo, en otra dimensión. Ahora estaba entre los hombres, no por accidente, sino por diseño. Eva no vio un enemigo, vio un interlocutor confiable. Ella no solo estaba escuchando a un animal, estaba recibiendo instrucciones de un ser espiritual rebelde, disfrazado de sabiduría. La serpiente sabía lo que representaba el fruto. No era nutrición, era poder. La propuesta fue clara. Seréis como Dios. No se trataba simplemente de desobedecer, se trataba de reemplazar. Era la misma intención que lo había corrompido antes. Levantarse, tomar, redefinir. La serpiente no vino a presentar fruto. Ella vino a plantar una ideología espiritual, la independencia, autonomía, un reino sin rey. Eva dudó. Por un breve momento, la palabra de Dios y la propuesta de la serpiente libraron una batalla invisible dentro de ella. Lo que parecía una conversación casual era en realidad el campo de batalla entre la luz y la oscuridad. La mirada de la mujer oscilaba entre la fruta y el cielo.
La serpiente permaneció inmóvil, confiada, como si ya supiera el resultado. No había necesidad de gritar ni forzar, bastó una sugerencia. Eva vio que el fruto era agradable a la vista, pero lo que la atrajo fue la promesa que había detrás de él. Ella no deseaba el sabor, sino la sabiduría, no la experiencia, sino el puesto. La serpiente había triunfado incluso antes de que Eva tocara el fruto, porque el verdadero veneno no estaba en la corteza del árbol, sino en la palabra que inyectaba una nueva lógica en el corazón humano. Puedes ser tu propio dueño. La mordedura fue silenciosa, pero el impacto fue cósmico. Cuando Eva comió, no solo desobedeció, sino que entró en un pacto con otro espíritu. A partir de ese acto, la humanidad no solo estuvo en el error, estaba en pacto con la rebelión. Adán, cuando recibió el fruto y también lo comió, no lo hizo por error. Se encontraba ante una mujer transformada y un mundo cambiado, y él eligió unirse a ella, incluso si eso significaba alejarse de Dios. La serpiente no se regocijó en voz alta. Su triunfo fue sutil, pero real. Había sembrado su filosofía. Se sembró el deseo de autonomía, la desconfianza en la bondad divina y el inicio de una resistencia espiritual contra el Creador. En aquel mismo jardín que había sido santificado por el aliento de Dios, se había erigido un altar falso, y el templo de la creación fue profanado desde dentro. El Edén no era solo un exuberante jardín, fue el primer templo, un santuario viviente, donde la tierra toca el cielo. Allí caminaba Dios en el viento de la tarde, y la gloria no estaba oculta, sino que era tangible. En el centro de ese espacio sagrado estaba el árbol de la vida, símbolo de comunión, y junto a él el árbol del conocimiento, símbolo de elección. Las orillas del Edén estaban protegidas no por muros, sino por mandato divino. El hombre había sido colocado allí como sacerdote, no solo como jardinero. Los verbos utilizados para describir su misión, cultivar y guardar, son los mismos que más tarde describen el trabajo de los levitas en el tabernáculo. Adán sirvió delante de Dios y su obra fue la adoración. No había culto separado de la vida, porque el Edén era el altar continuo de la relación y el servicio. La entrada de la serpiente no fue un accidente zoológico, sino una violación espiritual. Como un querubín caído, ella no invadió, fue tolerada. El mismo Ezequiel habla de un querubín guardián que estaba en el Edén y cayó a causa de la corrupción en su corazón. La serpiente tuvo acceso porque fue, en algún momento del pasado, parte del orden divino, pero ahora usó su presencia para destruir. Dentro del templo, en el lugar donde se celebraba la comunión plena, se estableció la primera herejía. La santidad del Edén no fue comprometida por fuerzas externas, sino por una transgresión interna por parte de alguien que conocía el lugar, los símbolos y los propósitos. Fue una profanación, un acto de traición, como el de un sacerdote que da la espalda al altar y hace una alianza con el enemigo del templo. La caída comenzó donde la adoración debería haber sido más pura. Adán vio acercarse la serpiente, pero no discernió la gravedad de lo que se acercaba. Él no la confrontó. Él, el guardián del santuario, permaneció en silencio cuando el altar fue profanado. Y Eva, frente a la seductora figura, no se topó solo con un animal, sino con una mente disfrazada que conocía el ritmo del culto, las palabras de la revelación y los límites impuestos por el santo. La serpiente no forzó, solo sugirió. Hizo preguntas venenosas y al hacerlo, introdujo dudas donde solo había confianza. ¿Realmente dijo Dios eso? Con esto no atacó directamente la orden, pero debilitó la relación. Él introdujo la semilla de la división en el templo. En lugar de la obediencia, plantó la posibilidad de una interpretación autónoma. En lugar de reverencia, el deseo de autonomía.
Lo que se desarrolló no fue una simple conversación, sino una liturgia corrupta. Eva escuchó, reflexionó y luego vio que el fruto era deseable para alcanzar la sabiduría. Pero no era sabiduría lo que buscaba, sino control. El fruto se convirtió en un ídolo y el templo se convirtió en un campo de idolatría. Cuando comía, no era solo el sabor de la comida lo que tocaba su boca, sino el peso de la ruptura. Y cuando Adán comió, la responsabilidad sacerdotal fue rota. Él no fue engañado. Él eligió. Con su decisión, el templo fue violado y la presencia de Dios, que antes caminaba libremente, se convirtió en temor. La adoración cesó, la comunión fue herida y la gloria del Edén fue profanada. El templo cayó, no por manos externas, sino por rebelión interna. Antes del acto había una relación. Adán y Eva conocían a Dios no solo como creador, sino como una presencia constante, viva y cercana. Los visitó, habló con ellos, les confió responsabilidades. No fue una obediencia basada en el temor, sino en el pacto. Pero en ese momento decisivo, cuando el fruto fue ofrecido y la voz de la serpiente sonó como revelación alternativa, se puso a prueba algo más profundo que la moral: la confianza. Eva dudó, y en la vacilación apareció la apertura para la ruptura. ¿Confiaría ella en la palabra de Dios de que la muerte vendría, o en la extraña voz que prometía una vida superior y ojos abiertos? Él eligió el segundo, y con ella Adán, no por ignorancia, sino por decisión. Cambiaron la voz del padre por la insinuación del adversario. No fue solo un error, fue una traición a la confianza. El pecado allí no fue principalmente la desobediencia a una regla, sino la rebelión contra una relación. Dios no les impidió comer por capricho, sino por protección. El fruto era la línea entre la comunión y la separación. Cruzarlo era elegir caminar sin Dios. Cuando comieron, el primer impacto no fue físico, sino espiritual. Sus ojos se abrieron, sí, pero no a la luz, sino a la vergüenza. Se dieron cuenta de que estaban desnudos, no solo en cuerpo, sino en alma. Descubrieron el peso de lo que significa existir fuera de la comunión. Intentaron coser hojas juntas, pero lo que se había roto no era tela, era confianza, era intimidad, era una alianza. La relación que había sostenido sus vidas enteras ahora se convirtió en una sombra, y Dios, que una vez fue dulce compañía, se convirtió en miedo que los hizo esconderse. El significado del pecado original no se limita al acto aislado, sino a la intención del corazón. El deseo de ser como Dios, como prometió la serpiente, está en el corazón de la rebelión humana. Es la idolatría de la autonomía, la negativa a someterse a la soberanía divina. Eva y Adán no solo rompieron una regla, eligió la independencia. Así, el pecado se convirtió en la raíz de todas las formas de idolatría que surgen de la búsqueda del hombre por controlar su propio destino y establecer la verdad por sí mismo. Todo sistema que rechaza la dependencia del Creador y erige al hombre como juez supremo es una repetición de la elección hecha en ese jardín sagrado. La consecuencia de esta ruptura relacional fue más allá del Edén y de la historia personal de Adán y Eva. Se convirtió en un modelo de la humanidad. La tentación de escuchar otras voces, de dudar de la palabra de Dios, de ceder al engaño del enemigo que ofrece una luz aparente pero conduce a la muerte. La narración bíblica revela que el problema fundamental del pecado no es el acto en sí, sino la separación de Dios como centro de la existencia. Así, el fruto prohibido simboliza esta elección: abandonar la relación de confianza para buscar la autonomía. Esta alienación trajo no solo caída personal, sino también la introducción del sufrimiento, la muerte y el conflicto en el mundo creado para la comunión.
Desde aquel fatídico día en el Edén, la serpiente ha dejado de ser simplemente un animal y ha pasado a simbolizar una presencia cósmica de malicia, un adversario invisible que trabaja contra el plan divino. Génesis 3:15 anuncia la primera profecía mesiánica, el protoevangelio, que revela una batalla espiritual que recorre toda la historia humana. La serpiente, más tarde identificada como Satanás, inicia una guerra silenciosa, buscando destruir a la descendencia de la mujer, es decir, al pueblo de Dios. Este conflicto no termina con la caída de Adán y Eva, sino que continúa, manifestándose en persecuciones, engaños y tentaciones que marcan la trayectoria de la humanidad. A lo largo de los siglos, la serpiente ha seguido siendo una figura central en oposición a Dios, infiltrándose en el mundo para corromper, engañar y asesinar espiritualmente. Apocalipsis 12:9 revela su clara identidad como la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Se les promete una derrota definitiva, pero su actividad continua demuestra que la batalla es real y presente. El drama escatológico entonces es una prolongación de lo que comenzó en el Edén, la lucha entre la fidelidad a Dios y la seducción del engaño, entre el reino de Dios y el poder de las tinieblas que todavía se mueve para dominar y destruir. El clímax de esta batalla cósmica encuentra su máxima expresión en la cruz de Cristo, donde lo que parecía la victoria de la serpiente se revela como su derrota definitiva. La cruz, instrumento de muerte, se convierte en trono de humillación para el adversario. La resurrección, a su vez, rompe el poder de la muerte que la serpiente buscaba establecer desde el Edén. Sin embargo, la narración bíblica mantiene el misterio y la tensión. El enemigo no será aniquilado inmediatamente, sino que será arrojado al lago de fuego solo al final de los tiempos, como se revela en Apocalipsis 20:10. Hasta entonces, su influencia persiste, recordando a la humanidad la necesidad constante de vigilancia y fidelidad a Dios. Así, la serpiente del Edén no es solo una figura del pasado, sino un símbolo de la guerra espiritual continua que configura la experiencia humana. El engaño inicial que condujo a la caída no fue un episodio aislado, sino el punto de partida de una lucha que resuena hasta nuestros días. La promesa de victoria en Cristo trae esperanza, pero también advierte de la realidad del mal, de la tentación y de la fidelidad que se requiere de quienes siguen a Dios. El relato de la serpiente es, por tanto, una advertencia eterna, una invitación a la comunión profunda y a la confianza inquebrantable en el Señor, frente a las sombras que se ciernen desde el principio. En el silencio del Edén, después de la caída, permanece un misterio que supera la comprensión humana: la soberanía de Dios frente al mal que entró en el mundo. La serpiente, por astuta y poderosa que fuera, nunca podría quebrantar el propósito divino. La historia que allí se cuenta no trata solo de la desobediencia, sino de la tensión entre la luz y la oscuridad, entre la fidelidad y la rebelión, que define la condición humana. Este conflicto revela la urgente necesidad de un redentor, de un camino de restauración que solo puede venir a través de la gracia divina. Al contemplar la serpiente en el Edén, el lector está llamado a reconocer el peso de la elección, la fragilidad de la confianza humana y la grandeza de la misericordia de Dios. Esta narración invita a la reverencia y al temor santo, porque revela que el mal tiene un rostro y una historia, pero que el Señor de la creación sigue siendo soberano, guiando a la humanidad hacia la redención final. El Edén no es solo un jardín perdido, sino la etapa inicial de una guerra espiritual cuya victoria ya está asegurada, aunque esperamos su plena consumación.